hicimos mal los argentinos? En víspera de un nuevo aniversario sanmartiniano, es necesario recordar los hechos producidos allá lejos y hace mucho tiempo por el padre de la patria, que sumando patriotas surcó los mares, el océano en realidad, recorrió escarpados terrenos, siempre con el propósito de dar para los pueblos de América Latina la libertad, la misma que en su tiempo no le fuera reconocida como labor. Repasemos un poquitito la historia, mejor dicho, apenas un pequeño tramo de la historia del padre de la patria, como se le dio en llamar. Es una forma de reconocer su grandeza y liderazgo en la lucha por la independencia de Sudamérica. En España había 3 jóvenes integrantes del ejército del reino. Uno era de Andalucía, otro era de Escocia y un rioplatense, y entre ellos traban una sólida amistad que perdurará hasta sus muertes. Alejandro Aguado, marqués de las Marimbas, Jane Duff, conde de Fife, y José Francisco de San Martín y Matorras. El domingo, reitero, es un feriado, y recordemos que el 17 de agosto de 1850, cuando partía a la eternidad el padre de la patria tras consolar a su hija anunciándole: es la tempestad que me lleva al puerto. Prácticamente fueron sus últimas palabras. Por otra parte, el día 19, a miles de kilómetros de su ínsula cuyana y a mucho menos, alrededor de 1000 kilómetros, desde Boulogne-sur-Mer, en una ciudad escocesa llamada Banff, se le recordará en el 201 aniversario de aquel 19 de agosto de 1824, cuando allí se lo declarara ciudadano de honor al general don José de San Martín. Mire, brevemente la historia es así, no voy a repetirle los nombres. En España eran 3 jóvenes integrantes del ejército del reino. Uno era andaluz, el otro era escocés, y estaba el rioplatense, y entre ellos generan una sólida amistad que trascendió el tiempo hasta sus respectivas muertes. Alejandro Aguado, marqués de las Marimbas, reitero, Jane Duff, nombre que ustedes seguramente no tienen presente, como no los tenía presente yo hasta abordar en esta investigación. Jane Duff es conde de Fife, y nuestro José Francisco de San Martín y Matorras. Como se le decía en aquella época, ilustrados, compartían ideas y consejos, eran valientes soldados y lucharon contra las tropas napoleónicas. En 1811, San Martín y otros ríos platenses que se encontraban en Escocia reciben del adinerado James Duff el apoyo económico necesario para volver al suelo americano, procurando su libertad e independencia. Desde su regreso a la patria en 1812, el gran capitán mantuvo la amistad con sus antiguos compañeros de armas. Cuando después de cruzar la cordillera para liberar a Chile y Perú, gobernar en Cuyo y en Perú, y en 1823 decide regresar a Europa con su hija Merceditas, son ellos los que le brindarán apoyo, sus viejos amigos, siendo tan jóvenes todos. En 1824, don José se instala en Banff, en casa de su amigo Duff,
el conde de Fives, como le conté, y es allí cuando se lo distingue como ciudadano de honor el 19 de agosto. A 201 años de este hecho, los días 18 y 19, habrá solemnes actos en su memoria en el Museo Sanmartiniano de Bath y en el Duff House, donde se alojará ese cultor de la amistad, donde se alojara en realidad ese cultor de la amistad. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos, decía el general. Jamás tomamos su ejemplo. En ninguna época, desde que somos una nación, gracias al general San Martín. Y claro que vale la pena preguntarnos, ¿qué hicimos mal los argentinos? Años de elecciones y de responsables decisiones, rumores, comentarios, acertijos, desgobierno, sálvese quien pueda, corrupción, otra crisis más y van, qué sé yo, estaría toda una tarde. El dólar, bueno, y ya con elecciones para algunos, en medio de este panorama, como no pensar y preguntarnos, ¿qué hicimos mal los argentinos que amamos nuestra patria para dejarla a la deriva en manos de, bueno, en el mejor de los casos diría yo, ineptos, cuando no corruptos? ¿Cómo no supimos encontrar a través de décadas conductores honestos, cuyos principal objetivo fuera el bienestar de todos, el enriquecimiento de la nación, del país, porque los medios, los recursos están, y no en el enriquecimiento del propio bolsillo de aquellos a quienes les dimos la responsabilidad de llevar los destinos del país? Mira, vienen a mi mente con profunda añoranza el comprometido accionar desinteresado, generoso, valiente, de tantos que brindaron hasta su vida, Sí, su vida, o su ciencia, o su arte, sus esfuerzos para construir una Argentina que fue ejemplo y causó admiración en el mundo entero. ¿Qué hicimos mal los argentinos? De estos buenos hombres que nos representaron, nombres, y hay cientos, desde los padres fundadores como San Martín, Belgrano, Güemes, mucho más, Sarmiento, Avellaneda, Alberdi, hasta Saavedra Lamas, Leluar, o Favaloro, o Borges, de miles de trabajadores honestos y sacrificados a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a educadores sarmientinos y hasta un vicepresidente de la Nación, Elpidio González, que se negó a cobrar sueldos y menos aún jubilación de privilegio por ser un honor servir a la patria, según dijo. Honor que han mancillado funcionarios procesados, condenados y hasta encarcelados, gozando de privilegios domiciliarios algunos, sin que se le moviera un solo músculo. Hipócritas. Y años antes un gobernador, intendente de Cuyo, que generosamente donó, es decir, renunció, mejor dicho, aparte de su paga, aclarando: mis necesidades están más que suficientemente atendidas por la mitad del sueldo que gozo. Eso sucedió en Mendoza un 22 de noviembre de 1815. Sabias palabras de este grande que dedicó una vida de excepción, de austeros principios, a consolidar la dignidad del hombre y la libertad americana. ¿Será posible que la suerte del país esté sujeta al capricho
de una docena de malvados? Lo diría en Mendoza en octubre de 1816. Primero es ser que obrar, diría San Martín también en Mendoza el 30 del 12 de 1815. Sí, sabias palabras de un grande que no supimos imitar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa que no pudimos imitarlos? Divididos seremos esclavos. Unidos, estoy seguro que los batiremos. Hagamos un esfuerzo de patriotismo. Dispongamos resentimientos, depongámoslo particulares y concluyamos nuestra obra con honor. Dijo San Martín, también en Mendoza, el 13 de marzo de 1819. Amigos, todavía podemos. Estamos a tiempo. Podemos recuperar la honorabilidad heredada de aquellos valientes, en particular del general don José de San Martín. Les aseguro que podemos. ¿Estás de acuerdo? Es hora. Y es ahora. Es por la patria. Sin mezquindades. Y por usted, mi general.